Listo. Ya está iniciado el video. Perdón. Ok. Ok. Entonces, bueno, comentaba esto, que vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo a, por ejemplo, a este caso particular. Supongamos que F mayúscula, es decir, la F mayúscula que tengo acá interpretada, eh, la defino como una función que depende de X, es decir, va a tener su dependencia con respecto a la variable X, y está elevada a la N, ¿no? Entonces, aquí esto, si conocemos a esta F como X, podemos derivarla. Es decir, si derivamos con respecto a X, ya sabemos la regla de la composición, la regla de la cadena, termina por ser esta expresión que muestro que va hacia la flecha de color verde. Hay que derivar entonces U al N, porque así hemos definido F mayúscula, y termina por ser N por U al N menos 1, derivada de U con respecto de X. Esto simplemente es la derivada de esta función F mayúscula con respecto de X. Pero ahora, sí, ya recordemos que la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos asocia, nos dice que si tenemos esta F mayúscula, perdón, está timbrando, perdón, perdón, hay varios timbrazos, perdón. Que la derivada de esta F mayúscula, aquí aparece en la primera parte, debe de ser igual a F minúscula y a su vez, pues esta derivada, bueno, la derivada de esta expresión. Entonces, aquí, utilizando esta primera parte del teorema fundamental del cálculo, únicamente la estoy recordando aquí, es la expresión, significa que entonces F minúscula es igual a lo que acabamos de derivar, perdón, que es todo este rollo, ¿no? Que es n por n a la menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Simplemente lo estamos sustituyendo, ¿no? Pero también sabemos bueno, que podemos integrar esta función, esta función f minúscula de x para asociarla con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Esto es, si integramos ahora f minúscula, pues es integrar lo que hemos encontrado como f minúscula. Y hasta aquí, pues, bueno, dejamos la expresión, ¿no? Únicamente aquí, en este punto, estoy utilizando la regla de la cadena que, pues, aquí diferencial de x con diferencial de x, simplemente queda diferencial de u, ¿no? Es decir, diferencial de u podemos escribirlo como diferencial de u, diferencial de x por diferencial de x, ¿no? Entonces, esta expresión es la que tenemos si integráramos esta f minúscula, pero con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral de f minúscula es igual a f mayúscula. Y nosotros hemos definido en este ejemplo específico, o si tomamos f minúscula como u a la n, entonces significa que entonces hemos encontrado la integral sin necesidad de usar la definición de integral, la aquella suma de Riemann, solamente con el teorema fundamental del cálculo. Y entonces incluso sin necesidad de, sabemos que la integral de una constante también se expulsa, sin embargo aquí únicamente lo que estoy diciendo es que la integral de lo que hemos encontrado como minúscula es igual a f mayúscula, que es u a la n. Y esta es una de las fórmulas que están reportadas en las tablas, ¿no? Que es, como mencionaba, el objetivo, pues dadas funciones con sus y derivadas y con el teorema fundamental del cálculo, obtener fórmulas para poder integrar. Y bueno, y ya si tenemos una colección de fórmulas para integrales, podemos también a su vez hacer integrales ya más completas, ¿no? Pero aquí no se parece mucho a aquella fórmula, si recordamos esa fórmula de u a la n, o con respecto de integral de diferencial de u, que era u a la n más 1 dividido entre n más 1, pues todavía no se ve como tal. Y hemos omitido un detalle importante que es una constante de integración, que esto es para recuperar la información debido a que la derivada de una constante es 0. Entonces, es decir, si introducimos nuevamente, o si queremos hacer aquí el teorema fundamental del cálculo, pero para la función constante, hay que también considerar esa parte. ¿Qué es lo que en la siguiente diapositiva
primero hago, ¿no? Nuevamente, tomo mi función igual, u a la n, pero ahora le sumo una constante. Esta c no va a depender de x. Y repito totalmente el análisis y va a ser exactamente semejante, a excepción de esta parte, que lo único diferente es que voy a derivar a la función f mayúscula, y aquí es donde se pierde la información de esa constante c. Aquí la perdimos, bueno, la perdimos porque la derivamos, pero al momento de utilizar esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo, y la recuperamos, ¿no? Entonces significa que si sumamos desde un principio la constante en esta f, que va a ser al momento, va a ser el resultado de integral f minúscula, pues aquí se tiene nuevamente la integral de esa f minúscula que es esta expresión n por n menos 1, termina por ser, la integral de toda esa expresión termina por ser u al n más una constante. ¿Ok? Y esto todavía no tiene aún la expresión usual que uno está acostumbrado, que es el n más 1 entre n más 1 en la potencia y abajo en el denominador. Para hacer eso, pues reescribimos con toda la intención, nuevamente, ahora la función f mayúscula, pues es lo que va a ser la integral de aquella expresión elevada al n, pues ya la escribimos de esa manera. Y la sometemos nuevamente al proceso la sometemos nuevamente al teorema fundamental del cálculo. La derivamos, al momento de derivar pedimos nuevamente la información de la constante, pero aquí, bueno, al derivar esta expresión f mayúscula, n más 1 cancela, el numerador lo tenemos y vamos a tenerlo en el denominador, se cancela y únicamente obtenemos u al n. Y eso es lo único que tenemos diferente, y ya cuando nuevamente eh, hacemos la interpretación dada esta f mayúscula y el teorema fundamental del cálculo, logramos obtener la expresión usual de la integral de u al n diferencial de u, termina por ser lo que usualmente estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Y con matemática, de igual manera, si ponemos esta expresión u al n diferencial de u, nos va a arrojar este resultado, ¿no? Entonces, este es un poco el comentario para, pues, cambiar, antes de que cambiáramos ¿cómo se llama? A lo que son ahora integrales múltiples, ¿no? Eh, y entonces aquí empieza a resaltar nuevamente la ventaja de estar utilizando matemática, porque, bueno, si ya hemos introducido una integral en una sola variable para que no la haga matemática, pues en dos variables es totalmente análogo, ¿no? Primero vamos a considerar una función escalar que va de un subconjunto de R2 a R, que es la que muestro aquí, y vamos a hacer la integral matemática de esta expresión, ¿no? Sobre R, la región, R es la región que se tiene como dominio de nuestra función escalar, en este caso de R2 a R, ¿no? Usualmente es un poco más práctico poner simplemente diferencial de a pesar de que hay dos símbolos de integrales o hay dos integrales, o es una integral múltiple. Y a veces, bueno, con un solo diferencial, pues uno pensaría que no es así. Sin embargo, el hecho de mostrar la región o incluso simplemente con entender la región, sin necesidad de tener todos los diferenciales o los símbolos, ya se entendería la región, la cantidad de integrales múltiples que se deben de realizar. Bueno, de igual manera, si uno no está muy familiarizado, no le gusta mucho esta notación, de que aunque sean integrales múltiples solo aparece un diferencial, pues de forma explícita hay que exponer todos los diferenciales. Y aquí, pues, bueno, aquí puede ser que haya dos posibles órdenes de integración, ¿no? Entonces, y esto para realizarlo, pues va a depender mucho de cómo es la región donde queremos realizar la integral de esta función que, bueno, representa ahora. Estamos llevando este concepto que previamente era una función integrada sobre una variable, era el área que estaba bajo la curva de
de esta función. Nuevamente se puede generalizar esta definición de la suma de Riemann y todo esto. Y lo que vamos a obtener ahora es que tenemos no una función, una variable, sino una función de dos variables que esto gráficamente representa esto es el conjunto de todos estos puntos, es decir, x, y, el conjunto de los puntos x, y, f de x, y, representa bueno, este conjunto representa una superficie en el espacio R3, ¿no? En nuestro espacio tridimensional. Entonces, ahora nuestra función es una superficie, no es una curva, y nuestra integral, pues es una integral sobre una región de un subconjunto de R2. Esto significa que entonces ahora en lugar de representar una área sobre una curva, ahora representa el volumen que está debajo de esta superficie, ¿no? Como lo muestra aquí este bosquejo, ¿no? Esta es una interpretación que se tiene para esta integral múltiple, ¿no? En matemática, pues, bueno, podemos empezar a hacer, introducir estas integrales con regiones sencillas, es decir, regiones de intervalos cerrados, que son límites constantes para nuestras integrales. Y entonces, por ejemplo, para integrar esta función que tengo aquí de x y de y, que bueno, la regla que se tiene es 1 menos x, no aparece la y, que es un plano inclinado. Esto, incluso lo podemos dibujar en un momento, lo cambio a matemática para que lo dibujemos, bueno, para que lo visualicemos más bien, perdón. Pues la integral, la podemos hacer de diversas formas, ¿no? Podemos hacer, aquí le vienen las instrucciones, para matemática. Integrate, y bueno, la función que quiero sobre esta región, y donde puedo poner, cuando tengo regiones tan simples como rectángulos o como, bueno, intervalos cerrados, un intervalo cerrado cruz, otro intervalo cerrado, que se define este rectángulo, puedo poner, o existe en matemática la opción de poner esta función que se llama rectangle, que hace referencia a este tipo de regiones. Ojo, nosotros usualmente escribimos esta región como, bueno, para X es el intervalo 0,1, y para Y es el intervalo 0,1. Sin embargo, matemáticas no se introduce, bueno, si va a entender otra cosa totalmente, si se pueden introducir. Más bien aquí en matemática el rectángulo se define no para X con cruz Y, sino para el valor mínimo de X y el valor mínimo de Y, coma, el valor máximo de X y el valor máximo de Y. Es por eso que el mínimo de X es 0, el mínimo de Y es 0, y máximo de X y máximo de Y. En este caso, pues coinciden los valores numéricos, ¿no? Y entonces con esta instrucción podemos realizar la integral, indicando lo que es este rectángulo. Podemos también utilizar esta paleta donde están los botones, y pues es apachurrar 2 veces el clic sobre el botón, ¿no? Y escribir la integral, ¿no? Como lo muestro aquí. Y finalmente, pues, si no quiero uno escribir de forma explícita, bueno, si no quiero uno utilizar rectangle, esta opción dentro de la función de integrate en matemática, pues puede uno definir el rectángulo a nivel de intervalo como los, bueno, límites inferiores superiores para cada una de las variables. Estas tres formas son la manera alterna de que nos dé el mismo resultado dentro de matemática. Entonces, bueno, por acá debo tener ¿cómo se llama? Esto. Por ejemplo, esta es la primera opción con rectángulo. Me da el resultado que es un medio. Que en este caso, pues, las unidades que tenga, o la escala de unidades que tenga la variable X, pues, si son centímetros, pues estos serían, en este caso, centímetros cúbicos, ¿no? Porque es el volumen bajo esta superficie, ¿no? Que es X, 1 menos X. Bueno, aquí, bueno, no recordaba yo cómo utilizar rectángulo. Bueno, para eso es matemática, pues aquí ya
sacó otra salida, no me quiso, bueno, aquí me da local. Bueno, pues ya se quedó pensando y ya me da la opción dentro de local, dentro de mi disco duro, de mi instalación de matemática, el manual, ¿sí? Se mete al manual, ¿no? Y pues ahí está la manera de utilizarlo, que es lo que mencionaba, que no es X y Y, sino que son los mínimos para X y Y y los máximos para X y Y. Lo comento porque sí me pasó cuando calculé y no me estaba dando el mismo resultado porque pues, estaba cometiendo ese detalle, ¿no? Entonces, por eso fue que aparece esto aquí, ¿no? La otra opción es, como mencionaba aquí con los, ok, no, aquí aquí con esto, ¿cómo se llama? Le acabo de dar clic exactamente dentro de la paleta a la opción de integral definida y luego como quiero hacer un integral múltiple me pongo dentro del cuadrito y le puedo dar clic, ¿no? Y no hay problema. En este caso lo hago dentro o sea, es decir, mi integrando de mi primera integral es otra integral. De igual manera podemos poner las dos integrales, al menos en este caso, entiendo yo, de forma iterada porque los límites son constantes, ¿no? Entonces se puede posiblemente realizar, cuando tenemos límites integrales, se pueden separar de esta forma las integrales, ¿no? Eh, y podemos también invertir los órdenes por el teorema de Fubini, cuando tenemos límites de integrales constantes, es decir, sin problema alguno se pueden invertir los diferenciales e invierto también los límites, las integrales, ¿no? Aquí posiblemente, pues como tienen los mismos límites, que es de 0,1 y 0,1, pues no es necesidad de invertir la integral, solamente los diferenciales si quisiéramos invertir el orden de integración. Pero si tuvieran diferentes límites de integración, sí, tanto hay que invertir diferenciales como invertir los límites de integración, ¿no? Y de igual manera, si, bueno, en este caso calculamos a partir del botón de la paleta, es eh, lo que es la integral y obtenemos este resultado que es el mismo, el de un medio, ¿no? O si no queremos utilizar el rectangle, pues bueno, definimos la integral, ¿no? Los límites, ¿no? Aquí, bueno, lo único que estoy haciendo diferente es que le puse límites de integral, no con valores constantes, ¿no? Es decir, no con 0, 1, 0, 1, sino con x1, x2, y1, y2, con símbolos, para que me haga la integral simbólica, me integre 1 menos x y me realice esta integración, ¿no? Y me la deja en términos de estos límites superiores e inferiores para x y para y, ¿no? Esto sí quisiera tener una expresión general, por así decirlo. Aquí podemos ver lo que es representación de lo que está sucediendo, que es el volumen bajo es lo que estoy escribiendo, esta no la tengo, es el volumen bajo esta superficie, que es un plano, y vamos a graficarlo, ¿no? Es decir, X, vamos a poner un intervalo. Bueno, el que pide la integral de 0 a 1, perdón, y vamos a poner a Y, también la región que nos pide nuestra integral, ¿no? Y vamos a ver la gráfica. Aquí está. Esta es la superficie f de xy igual a 1 menos x, y lo que hemos calculado con la integral es el volumen bajo esta rampita, bajo este plano, ¿no? Bajo lo que estuviera de volumen bajo este plano. Aquí no sé si funcione aquí voy a probar la opción de filling. No sé, vamos a ver si funciona. Aquí me da dos opciones, si es top, bottom. Yo pienso que bottom me va a poner abajo esto. Vamos a probar a ver si es cierto. Y ahí está, ¿no? Sí funciona, ¿no? Me coloreó lo que es el volumen por debajo. Solo por curiosidad, como lo habíamos usado previamente, que es axis con respecto al eje, y me hace lo mismo, ¿no? Sí.
Entonces aquí hemos encontrado el volumen, es decir, lo que está coloreado o lo que está sombreado debajo de este plano, ¿no? Y bueno, esto es, pues para una función sencilla como es un plano, pues de igual manera podemos integrar cosas un poco más, más completas, ¿no? Como paraboloides, o como estas sillas de montar, que es x cuadrada menos y cuadrada, etcétera, ¿no? Lo que uno tenga ahí y muestra la gráfica. Entonces, eh, ok, entonces aquí, eh, esto es el primer ejemplo. Ok, aquí creo que tengo otro ejemplo. Este es si el integrando fuera, si mi integrando fuera en lugar de, es decir, si la función xy fuera igual a la constante 1, pues lo que obtengo es esto, ¿no? Que es simplemente el área, es como si fuera el volumen de una hoja de tamaño 1, es decir, termina por ser el valor del área de la superficie de esta hoja, ¿no? De alto, de grosor 1, ¿no? Que termina por ser, pues, área de la base, que es y2 menos y1, por x2 menos x1, por la altura que le hemos fijado del valor de 1, ¿no? Esto, igual, bueno, aquí ya viene esta parte de qué pasa si, qué pasa si ahora tenemos regiones que no son números constantes, que no son tan bonitas como estos rectángulos. Es decir, tenemos regiones generales, ¿no? Pues hay diferentes casos, como los muestra aquí la diapositiva. Por ejemplo, tenemos el primer caso que son una región en esta orientación donde está encerrada la región entre estas dos curvas y bueno, tiene aquí valores uniformes, constantes, x igual a una constante, y x igual a la constante a, y x igual a la constante b, genera esta recta vertical, ¿no? Entonces, una opción, o bueno, a veces un tipo de región es usualmente esta, que aquí en este punto sí va a importar mucho lo que es el orden de integración. Por ejemplo, si aquí primero integramos sobre la variable y, es la opción más sencilla porque varía desde, la región está cambiando, está variando desde la curva phi1 hasta la curva phi2 y para x está cambiando desde A hasta B. Si hiciéramos el orden contrario, es decir, si quisiéramos primero integrar a x, tendríamos que subdividir la región en varias regiones. Por ejemplo, bueno, aquí tendría que ser la primera región de la parte de arriba. Habría que despejar esta expresión de phi2, poner a x en términos de y estaría variando x desde la curva del lado izquierdo hasta la del lado derecho, hasta el valor que llega aquí en estos puntos, que sería y igual a una constante, donde es la intersección de esta phi2 en este punto exactamente, ¿no? Y lo mismo para la región del medio y la región de abajo, es decir, el orden de integración x y luego y para esta primera región termina por, al menos en este bosquejo, en subdividir nuestra región en al menos tres regiones, pensando en el bosquejo que aquí corta de forma derecha, eh, en recta horizontal, sin que curve. Y si si cortara en diagonal, tendría que ser hasta la recta, integrar a la recta. Entonces, se hace totalmente complicado si primero integramos en diferencial de x y luego diferencial de y. Si por el contrario, integramos primero en diferencial de y posteriormente diferencial de x, pues es lo más sano que se puede hacer. Esto matemática, hasta donde entiendo, pues uno es lo que mencionábamos en la primera sesión, pues él integra lo que uno le ponga, ¿no? Entonces aquí esto es parte de nosotros, lo que la región, los límites del integral que nosotros introduzcamos, que sí sean de forma correcta, ¿no? Hay otro tipo de regiones diferentes como las que se muestran y pues esto tocará a veces
como en el último caso, pues va de una integral, va de una curva a la otra curva. Ahí es inevitable, a final de cuentas, el orden. Y entonces esto, pues en ese sentido, pues es lo que mencionaba, que va a depender de la región que tengamos la orientación o la forma o cómo está descrita, para poder integrarla, ¿no? Es decir, no es una expresión general que yo ponga este, eh, para todas las regiones, que va a ir de Y, de Φ1 a Φ2 y luego de A a B, ¿no? No va a suceder algo como tal, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio que es interesante, bueno, dada la simetría de la figura, pues aquí no importa el orden de integración. Podemos hacerlo, bueno, no importa en el sentido de que tiene la misma dificultad, pero bueno, si estamos cambiando de orden de integración, pues solamente hay que cambiar las variables. En realidad, pues es cambiar X por Y por la simetría, toda la simetría que tiene la figura. Si cambiamos el orden de integración, es básicamente hacer una sustitución X por Y por X, ¿no? Y lo que se está entendiendo con esa sustitución es un orden diferente de integración. Pero esto, al menos en este caso, porque la figura lo permite, es muy simétrica, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, a realizar la integración de esta figura. Vamos a, por ejemplo, aquí muestro las dos posibles órdenes de integración. Primero con respecto a X y posteriormente con respecto a Y. Si hacemos con respecto a X, estamos pensando en aquí están volteadas las figuras, la B, la primera. Perdón. Mm, ok. Y el otro orden, bueno, aquí hay nuevamente un error tipográfico, aquí debe ser, o bueno, pongamos aquí en lugar de diferencial de XY, pongamos diferencial de A, y de la misma forma aquí pongamos diferencial de A, ¿no? Y entonces ya podemos escoger un orden de integración, primero sea X y luego Y, o primero que sea Y y después que sea X, ¿no? Entonces, sí, aquí voy a corregir esos dos errores tipográficos para que quede la diapositiva sin detalle. Ok, y entonces, bueno, es lo que mencionaba, en realidad observen las dos ecuaciones. Únicamente lo que hay que hacer es cambiar X por y una se obtiene a partir de la otra, pero eso por la simetría de la figura, y lo único que está sucediendo pues es cambiar el orden de integración. Esto no siempre sucede, esto es nuevamente repito, la simetría de la figura. Entonces, aquí ya es donde, bueno, al menos este integral en coordenadas rectangulares, pues toca utilizar identidades trigonométricas. A lo mejor posiblemente alguno de nosotros ya se topó con alguna de estas alguna vez en su vida, y toca utilizar esas identidades trigonométricas y hacer un poco de trabajo algebraico y utilizar las formas de integrar, y se logra obtener el resultado. Más sencillo es si hacemos un cambio de coordenadas a coordenadas polares, donde ponemos con el teorema de cambio de coordenadas hay que poner el determinante de la matriz jacobiana, que es R en este caso, y quedaría integral de R, de R, diferencial de teta, y R varía desde 0 hasta el radio, y teta varía desde 0 hasta 360 grados 2pi. Y esa integral pues es totalmente sencilla de resolver, ¿no? En coordenadas polares. Y bueno, pero en matemática, pues podemos pedirle que la haga en coordenadas rectangulares. Que la instrucción, pues es simplemente integra. Primero le pido una variable X, pudo haber sido, como habíamos mencionado, primero para Y. Lo importante es lo que mencionaba, porque si aquí en los límites de integración, aquí yo pongo X, pues estoy cometiendo un error, porque no es correcto, ¿no? Debe de ser cuando uno integra, los límites de integración no deben de tener dependencia de la función de la variable de integración en el diferencial, ¿no? Y bueno, introducimos en matemática, bueno, esto es a nivel de utilizar el botón de la paleta. Puede ser también con
¿cómo se llama? A nivel de comando, aquí hay un detalle que como ya los límites no son constantes, sí hay que hacer la contención de las integrales, ¿no? Sí debe estar como anidada la integración, la solicitud de que haga la integral, ¿no? Entonces, primero, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo a final de cuentas aquí con el símbolo, ¿no? Primero le estoy pidiendo que se integre con el integrando 1, porque aquí lo tenemos, que se haga la integral para la variable x desde menos raíz de a cuadrada menos y al cuadrado hasta la raíz de a cuadrada menos y al cuadrado. Una vez que hace la integral de esto, pues lo que va a obtener matemática es una función que depende de y y de a, que aquí a lo estamos considerando como una constante, lo estamos pensando como una constante, que es el radio de este círculo, ¿no? De esta circunferencia. Y entonces, una vez que tiene esa salida, le pido que me la integre ahora con respecto de y, desde menos a hasta a, ¿no? Y lo que me arroja el resultado matemática es esto que tengo aquí, a por la raíz de a cuadrada sobre 2, porque aquí matemática, eh, como está tomando el cálculo simbólico de a y no le estamos dando información con respecto a, puede ser que sea negativo, entonces aquí si es negativo quedaría bajo lo que es el valor absoluto, ¿no? El resultado, ¿no? Sin embargo, si le ponemos la condición de que a es mayor o igual a 0, aquí ya no puse la salida, pero voy a rastrear el archivo de matemática que está acá. Bueno, aquí está la primera que había obtenido. Incluso obsérvese que en este punto sigue en ejecución mi matemática y ya van al menos 2 o 3 segundos. Espero que no se quede. Yo recuerdo que no tarda tanto, posiblemente algo debe estar sucediendo. Eh, no, no me gusta que aquí tardó. Voy a romper el proceso y lo voy a volver a mandar llamar. Coman punto, lo vuelvo a llamar. Y ahí está, ¿no? Tardó, no sé la primera vez que haya pasado, se quedó pasmado el cálculo. eh, y ahora sí lo hace en cuestión de como 2 segundos o 3, ¿no? Y me manda este resultado, ¿no? Nuevamente, pues hago ese mismo cálculo y listo, está el resultado, ¿no? Pero ahora le pido que A sea mayor o igual a 0 y me debe dar el resultado, que es el famoso resultado que conocemos, esta área que está dentro de esta curva, de esta circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por a cuadrado por pi, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que comentaba aquí hace unos instantes? Que, bueno, en realidad lo que está haciendo matemática primero en esta doble integral es esto. Primero está integrando diferencial de x en estos límites, y posteriormente esta función que depende de y del parámetro a, o de este valor simbólico a, la va a integrar ahora con respecto de y termina por y evaluarla de menos a hasta y termina por darme el resultado que le estoy solicitando. Por ejemplo, en este caso de esta integral múltiple con esta región, pues esta región que ya no es constante, que es la región que está encerrada por la circunferencia, este círculo. Podemos hacer otra integral, por ejemplo, esta integral que tenemos aquí, que está delimitada por por estas dos curvas. Ya no es una región bueno, con una simetría como la del círculo, sino solamente una simetría izquierda y derecha, pero bueno, aquí nuevamente, por ejemplo, incluso el resultado lo hago en el orden de integración más sencillo, que es empezar a integrar de la curva x cuadrada hasta la curva y igual a coseno de x, que es la de color amarillo. Y para x, desde este punto en x, que es la intersección de estas dos curvas, la de x cuadrada con coseno de x, y hasta el valor de x donde se intersectan del lado derecho, ¿no? Por ejemplo, la gráfica de estas dos funciones
la podemos obtener con esta instrucción que ya es la que hemos venido usando desde antes, que es con plot, que me muestre las dos gráficas. Y además lo que tengo diferente ahora, si quisiéramos solo tener sombreado o de color la región de interés, lo único que le estoy pidiendo es que me ponga de color azul claro la primera región que entiende dentro de la salida, y las siguientes regiones me las ponga de color blanco. En el archivo de matemática, pues miren, por ejemplo, aquí le pido que haga las dos gráficas, pero que me haga el sombreado con respecto al eje. Y entonces, pues me lo hace, una me la pone de color amarillo y la otra me lo pone de color azul, ¿no? Y termina por ser bueno, a final de cuentas, lo que me interesa es la región que se encierra en estas dos curvas. Y entonces, una opción, por ejemplo, si yo quisiera solamente la región entre estas dos curvas, es con la opción Filling y que sea lo que está encerrado entre la curva 1 y la curva 2. Y aquí lo que obtengo, pues es eso, en efecto. Pero aquí hay pedacitos, bueno, hay más pedazos que están encerrados, ¿no? Porque estoy solo lo que se encierra entre estas dos curvas y si lo que rastreamos es quitarle esos dos segmentos, pues como mencionábamos, una parte azul y lo demás que me lo ponga en color blanco. Esta es una opción, posiblemente debe haber más opciones, pero bueno, en ese sentido, pues, bueno, es como mencionaba, es ir juntando todos las órdenes o sintaxis que uno tenga, para pues, posteriormente tener varias opciones, ¿no? Ok, entonces vamos a realizar la integral, entonces en el sentido que mencionaba, desde y igual a x cuadrado hasta como a y igual coseno de x para diferencial de x y posteriormente eh, con respecto a x. Y entonces aquí nuevamente viene otra de las ventajas de estar utilizando matemática o cualquier estas herramientas que se tienen, que por ejemplo requiero este punto donde se interceptan estas dos curvas, que no es otra cosa más que igualar x cuadrada a coseno de x. Y pues esa ecuación trascendental, pues no, bueno, a final de cuentas, pues toca resolverla de alguna manera y en este caso con matemática es lo que le pido que haga y me encuentre la solución cuando x cuadrada menos coseno de x es igual a 0, ¿no? Para la variable x, y le pido que, porque si no le pone uno que son números reales, te va a dar creo te manda la solución, ahorita lo hacemos en un momento, y empieza a poner condiciones o restricciones sobre este valor de x, ¿no? Aquí creo que me pasé, ok, un espacio. Y entonces, bueno, y además algo que tienen para poder resolverme esta ecuación, es que debo de solicitarle que sea una solución numérica, no una solución simbólica. Es una solución numérica de esta ecuación que tengo para los valores reales. Aquí hay otro espacio, bueno, no pasa nada, hay espacios. Y entonces le pido y me da la respuesta, ¿no? Me dice que x debe ser 0.8, bueno, todo este número. Y la otra posibilidad, el otro punto donde se interceptan las curvas, perdón, menos 0.8, y el otro es exactamente del otro lado, pero con valor positivo. Es decir, esto de aquí es x igual a 0.82 y x igual a menos 0.82. Entonces, pues bueno, a mí me interesa extraer el valor numérico, ya recordamos o sabemos que es porque, bueno, este es un poco para no volver a escribir todo esto o no poner out. De igual manera funciona si yo pongo out y paréntesis cuadrado 1 y el número de la salida, o un poco más sencillo, pues le llamé sol de solución. Y entonces la salida de 90, que son esta lista de estos dos valores, me la ha guardado en el símbolo sol. Entonces, bueno, en la primera parte digo, le voy a llamar x1 ¿cómo se llama? A la primera parte de esta lista,
que viene de X, bueno, que viene de la respuesta X igual a esto, es el valor numérico, lo que estoy tomando nada más, y la segunda parte le llamo X2, ¿no? Entonces, a partir de este punto, bueno, lo que son mis salidas 91 y 92 son los valores numéricos del punto donde se interceptan la curva X cuadrada con coseno de X. Al menos, bueno, y ya tenemos estos valores numéricos, y lo que hace falta a continuación es ok, aquí le pido que me haga que me resuelva la ecuación sin, ¿cómo se llama? Sin que sea de forma numérica, para ver si logra rastrear alguna expresión. Y bueno, y me da esto de aquí, ¿no? Mm, defino X en este intervalo de menos pi a pi, bueno, que es al menos donde me interesa, ¿no? Y nuevamente, pues, me arroja el valor numérico que ya se tenía, ¿no? Como tal, pues no me puede dar una expresión simbólica para esta ecuación, ¿no? Para la solución de esta ecuación, perdón. Entonces, vamos a hacer la integral para obtener el valor del área que se tiene aquí sobre esta región que está sombreada. Y entonces aquí la integral es, como comentaba, va ¿cómo se llama? Perdón, de y igual a x al cuadrado hasta coseno de x para la variable y posteriormente lo que dé resultado, que lo integre para x desde x1 a x2, siendo los puntos de intersección que habíamos obtenido previamente. En este caso, pues, realiza la integral. Y esto significa que este es el valor de esa área en unidades cuadradas que está sombreada de color azul. Aquí, por ejemplo, se puede también hacer el otro orden de integración, pero habría que dividir la región en dos, la región de integración en dos regiones. Es decir, aquí poner la recta y igual ¿cómo se llama? Hay que evaluar x1 o x2, evaluarlo en la parábola o en el coseno, y vamos a obtener el valor numérico de esta función, que es lo que voy a hacer a continuación. Eso pues matemática lo puede realizar, eh, no le puse nombre, no le puse nombre a las funciones, solamente x cuadrado, ok. Entonces vamos a ver, entonces, bueno, ok. Entonces me pide, voy x1 al cuadrado, perdón. Ok, es este valor que debe de coincidir en principio con coseno de x1, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, si dividimos, bueno, si hacemos el otro orden de integración, y bueno, eso ya toca de nuestra parte hacerlo y pedírselo a matemática, hay que poner aquí aquí una recta que sería, o más bien que es y igual a este valor, ¿no? Podemos llamarle y1, ¿no? Perdón. Y1 igual a esta cantidad. Entonces, la recta y igual a y1 o y igual a 0.6791, etcétera, es una recta que corta exactamente donde se intersectan estas dos curvas. Y entonces habría que realizar la integración, por ejemplo, para la región de la parte inferior. Tenemos que esta curva se llama y igual a x cuadrada, pero si la despejamos en términos de x, quedaría como menos la raíz de y hasta la raíz de y, ¿no? Y eso integrado para x, y valores de y va desde 0 hasta esa altura, ¿no? Que habíamos mencionado. Y lo mismo, aquí también habría que hacerlo, viene desde esta curva que es para el coseno, está esta curva, y desde la altura y igual bueno, desde y1 hasta el punto, y, desde y igual a punto, perdón, es punto 6791 hasta y igual a 1. Y tendríamos que sumar esas dos integrales, y en principio nos debe de dar
el mismo valor, ¿no? Que es en este caso el 1.094, ¿no? Entonces, en ese orden de integración, como mencionábamos previamente, pues depende mucho simplificar la integral dependiendo de cómo se escoja la región de integración cuando no son límites constantes, ¿no? Ok, entonces aquí continuamos con el siguiente ejemplo. Ok, bueno, aquí es dentro de la diapositiva lo que realizamos en matemática. Esto es y ahora vamos a analizar integrales múltiples. Perdón, integrales sí múltiples, pero bueno, en el caso de ya no dobles, ahora triples. Y bueno, nuevamente, como mencionaba, pues ahora lo único diferente pues es poner anidada otra integral dentro del integral que estamos realizando. El primer caso, pues, pues es con límites constantes, que es la región más fácil para poder realizar la integral. Por ejemplo, antes de pasar con estas integrales triples, en este caso particular, de estos ejemplos, pues le puse, es decir, el integrando inicial que tenemos aquí, es decir, la función integral es un constante igual a 1, ¿no? Pero de igual manera, y esto, bueno, viene el comentario porque de igual manera, si por ejemplo, esto lo queremos visualizar, bueno, esto podría representar, a final de cuentas, si calculamos, si esto lo interpretamos como buscar la densidad o de masa o densidad de carga para un tipo de esta figura que está pensándose hacer uniforme o constante con el valor 1 para encontrar la carga total o la masa total, pues habría que hacer esta integral y tendríamos la masa total siempre y cuando tuviera una densidad uniforme o constante, ¿no? Esa es una de las aplicaciones de estas integrales múltiples. Pero puede suceder que la carga o la materia no esté distribuida de forma uniforme, es decir, que aquí el integrando para esta densidad superficial tuviera alguna función que dependa de X y de Y. Entonces, pues lo único diferente es, bueno, proceder de la misma forma al seleccionar la región más simple para integrar, que es la que hemos tomado aquí, y en ese caso, en lugar de hacer una integral sencilla como diferencial de y, que es y, evaluado límite superior menos límite inferior, tocaría hacer la integral que venga aquí cuando la densidad no es uniforme, por ejemplo, y pues ya depende qué tan extraño, qué tan fácil se deje hacer esta integral, ¿no? Y terminamos por evaluarla de la misma forma y posteriormente se vuelve a integrar y se evalúa donde debe ser, ¿no? Y obtendríamos, como mencionaba, si esto es una densidad superficial de materia, pues la masa total; si es una densidad superficial de carga, obtendríamos la carga total de esta configuración, ¿no? De la misma forma para la integral triple, pero en el caso de tener ahora una densidad volumétrica, ¿no? Que esto vendría representado por esta función f, vendría representado por esta función f minúscula que aparece aquí. Si esto es constante, es una densidad uniforme y termina por tener esa representación de lo que mencionaba, pero ahora en volumen y no en superficie, ¿no? Y entonces, bueno, este es un poco el comentario de dónde de dónde podemos, entre varias, porque para un momento de inercia, no, también hay que estar, no, también surge estas integrales, etcétera. Este tipo de integrales múltiples, perdón, entonces esto es comentando un poco al respecto de dónde vamos a aplicar estas integrales múltiples. Entonces, aquí, bueno, ahora vamos con una integral triple en la cual no estoy poniendo el integrando como una constante, o que en el caso previo fuera una constante igual a 1, sino que pues es una función, en este caso pues la que aparece aquí, ¿no? Y es sobre esta región que, bueno, es
está construida de esto, el producto cruz de estos tres intervalos. Es decir, ahora ya no es un rectángulo, sino es bueno, en tres dimensiones es un cubo de lados no regulares, de sus lados no del mismo valor. En este caso, pues tienen estos valores. Y entonces, pues en matemática, pues una manera de introducirlas con los símbolos que aparecen aquí. Que, salió la imagen un poco, está manchada o está borrada. Vamos mejor al notebook en matemática. Y es esta la integral que voy a realizar. Y la realizo, ¿no? En este orden de integración, para x, bueno, aquí voy a poner intervalo. Ok, voy a mover un poco esto. Y tenemos que para x varía desde 0 a 1, para y desde menos un medio a 0, y para z varía de 0 a un tercio, ¿no? Y entonces, si empiezo x, y, z, pues obtengo, tengo que definir, aquí en este caso, pues sí, si yo cambio, aunque son límites constantes, si yo cambio el orden de integración, debo de los diferenciales, también debo de siempre asociar para x el 1, 0, al menos en este ejemplo, para y el menos un medio 0, y para z el 0 a un tercio, ¿no? Entonces, de igual manera, bueno, el resultado lo podemos obtener si calculamos, si le cambiamos el orden que menciono de esa forma, ¿no? Ustedes pueden un poco más con calma verificar que en efecto si hacen eso, se obtiene el mismo 1/12 que aparece ahí. Entonces, y bueno, en ese sentido, por ejemplo, lo que a lo mejor valdría la pena es, por ejemplo, primero realizar esta integral. Perdón. Pero vamos a realizarla sin dejar, ok, quitándole los límites. Okay. Y entonces aquí obtenemos eso. Y ya en este punto habría que evaluarla. Si la definimos como una función, aquí hay algo que no me gustó, que es que cuando integramos en x, no debería aparecer aquí x. Pero todavía no la evaluamos, perdón. Sí, está. Entonces, en este punto habría que evaluar esta integral para x igual a 1 menos x igual a 0 y tendríamos el siguiente integrando para la siguiente integral con respecto de y. Y nuevamente, en ese punto se vuelve a hacer la integral y evaluamos para y igual a 0 menos aquella expresión para y igual a menos un medio. Y todo va a quedar a final de cuentas como una función de z que se integra y terminamos por evaluar en un tercio para z y para menos z igual a 0 y en principio debe de reproducirse el mismo resultado, pero un poco paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Ahora, si fueran regiones, para este caso de integrales triples, en lugar de ser ahora regiones acotadas por curvas o rectas, en este caso ya son regiones acotadas por superficies o planos. Y entonces nuevamente, pues, aquí la recomendación sigue siendo la recomendación previa, que hay que buscar el orden de integración en el cual se hagan menos particiones de la región, ¿no? Integración. Por ejemplo, esta región que aquí se muestra, la primera de ellas, pues, el orden de integración recomendado, pues, es iniciar con la integral de diferencial de z, que varía desde z igual a la superficie gamma 1 hasta z igual a la superficie gamma 2. Y entonces se hace la integral y se reduce al caso previo que teníamos una integral doble donde se va a tener una región y nuevamente esa región pues aquí dependerá, no se alcanza a apreciar mucho la curva, pero aquí dependerá, bueno, aquí por ejemplo tendremos, por ejemplo, bueno, sí se aprecia, perdón, aquí está la sombra, que es la región D, y aquí entonces si la Y
está representando este eje que es, bueno, lo horizontal, y el X es el eje que sale de la pantalla. Aquí definitivamente conviene el orden de integración siguiente de la variable diferencial de Y, que varía desde la curva Φ1 hasta diferencial, perdón, de la curva Y1 a la curva Y2, Φ2, perdón, Φ1 a Φ2, son las curvas, no son puntos. Y entonces aquí conviene Z, luego diferencial de Z, diferencial de Y finalmente diferencial de X de A a B, ¿no? Esa sería la sugerencia. Bueno, aquí existe la otra posibilidad, que si estuviera la región de la proyección de esta región tres-dimensional, su proyección sobre el plano XY, que es la región que identifica como D. Aquí definitivamente conviene integrar diferencial de X como segunda opción después de diferencial de Z, porque X varía desde la curva Q1 hasta la curva Q2. Y Y varía desde C hasta el punto D. Entonces aquí sí definitivamente conviene ese orden de integración. Y así con cualquiera de las posibilidades que se tengan, esto tocará analizar, ¿no? Esto es, entonces, bueno, vamos a realizar una integral. Por ejemplo, esta integral, nuevamente de esta figura con, con demasiada simetría, que es, vamos a integrar sobre la región que es la esfera, que está contenida para la esfera de radio A. Entonces, esto es la región de integración, ¿no? Y bueno, aquí, dada nuevamente la forma de la región, pues cualquier orden de integración es totalmente similar de realizar, ¿no? Tiene la misma dificultad por la misma. Es decir, incluso solamente están cambiando X por Y o Z por X, como uno esté cambiando las variables X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, voy a escoger el orden usual, que es Z, Y, X, es decir, porque siempre estamos acostumbrados a escribir las superficies como funciones de X y de Y, por eso es como lo estándar. Entonces tenemos que varía desde la superficie que va en la parte inferior hasta la superficie en la parte superior. Estas superficies pues son los cascarones de esfera, el de abajo y el de arriba. El cascarón de abajo de esfera es menos la raíz de bueno, en este caso, perdón, en este caso el bosquejo pone radio 1, pero matemática nos puede hacer el cálculo con un radio en general. Entonces varía desde menos la raíz de A cuadrado, menos X cuadrado, menos Y al cuadrado, hasta la superficie de la parte de arriba, que es el cascarón de arriba, que es raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Esto es para Z, para Y, pues es exactamente la proyección de esta figura sobre el plano XY, es lo que ya venía, ¿no? Es exactamente el ejercicio que previamente habíamos resuelto para una integral doble, ¿no? Con matemática, pues lo que hay que hacer es poner las tres integrales, como lo muestro aquí al final de la diapositiva, poner los límites. E incluso mencionaba que si aquí el integrando no fuera el valor 1, una constante 1, y tuviéramos algún otro valor para el integrando, pues lo cambiamos ahí, le ponemos en lugar de 1, pues el valor que nos toque o que nos hayan dado, ¿no? Y aquí lo que estoy realizando también es suponer que A es un número mayor o igual a 0, para que pueda bueno, para que el resultado se muestre la forma usual, que ya sabemos que esto no me va a dar el volumen de este objeto, que es una esfera, y es el famoso 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Entonces esto vamos a calcularlo. Bueno, aquí hago las integrales. A F1 le estoy llamando la integral primero con respecto a Z, a F2 le estoy llamando la integral de F1, pero ahora con respecto a Y. Y finalmente, pues integro con respecto a X de menos A hasta A, ¿no?
y tenemos ese valor que es el que mencionaba. Esto es si no quisiéramos estar poniendo anidadas las integrales contenida una con respecto de la otra, podemos ir calculándola por pasos para ir viendo el comportamiento, o como mencionaba, en una sola exhibición hacer la integral, ¿no? Y aquí lo está realizando y listo. Aquí obsérvese que cuando lo hice paso por paso fue un poco más rápido, que me fuera mostrando los resultados, le ayuda un poco matemática de sanidar las cosas, por así decirlo, que cuando, por ejemplo, ahorita si notaron cuando le di que en una sola celda me hiciera el cálculo, sí tardó al menos 2 segundos, yo pienso 3, ¿no? Pero bueno, este tipo a lo mejor en este punto 2 o 3 segundos no es mucho tiempo, pero ya cuando tuviéramos que realizar un tipo de estas integrales dentro de algún ciclo, dentro de algún proceso donde queremos varios valores, pues ya son 2 o 3 segundos por cada ciclo, por cada vuelta que está haciendo. Y si son 100, pues ya son 200 segundos. Y esto pues ya toca buscar alguna manera de reducir, mejorar el algoritmo para que se reduzca el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte, como mencionaba, tanto escoger un buen orden de integración como un buen algoritmo, eso es parte de nosotros para poder ayudarle un poco a matemática. Ok, bueno, hasta aquí tengo preparado para la sesión del día de hoy. Esto, eh, para poder cerrar esta parte de métodos matemáticos, toca hablar de lo que es al menos lo que es el teorema. De los teoremas integrales, el que me interesa es el teorema de la divergencia o teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Está también el teorema de Green, pero que también tiene su aplicación dentro del electromagnetismo. Pero al menos para los ejemplos que vamos a revisar dentro de la parte del electromagnetismo, pues bueno, al menos los que tengo eh, trabajados, no requerimos el teorema de Green. Entonces, entonces tocaría invertir un poco más de tiempo. Y en este sentido, pues creo que una vez que se trabaja la intención es trabajar esto dentro de matemática, empieza a ser, una vez que uno revisa el teorema de Green, pues lo puede llevar dentro de lo que es el programa, ¿no? Es decir, como tal, hasta donde yo entiendo, no es que matemática tenga una aplicación o algo así como lo tiene DIP, divergencia, y me calcula divergencia, o ROT, perdón, no, CURT, y me calcula rotacional, o GRAD, y me calcula GRAD. No es que haya una función, hasta donde yo entiendo, no sé si alguno de ustedes ha investigado, conocido, que yo ponga un comando y aplica el teorema de la divergencia, que es básicamente tener nuevamente un campo vectorial y una superficie que atraviesa este campo vectorial. La integral sobre esa superficie de campo vectorial que se tiene, se puede cambiar a una integral de volumen, ¿no? Que es famoso teorema de divergencia. Que yo sepa, no voy a investigar, pero no creo que haya como tal una función directa dentro de matemática para que haga esto. Toca a uno, pues, conocer el teorema y hacer las integrales, ya sea de superficie o de volumen, y compararlas para, bueno, al menos verificar en casos particulares dicho teorema. Esto también, entonces, esta es la parte que hace falta de métodos matemáticos, junto con ecuaciones diferenciales, que esta es, a final de cuentas, lo que me interesa básicamente son ecuaciones diferenciales como del tipo de la segunda ley de Newton, que es las que vamos a estar aplicando dentro de los ejemplos de mecánica, ¿no? Y de las ecuaciones diferenciales parciales que me interesan, pues son, por ejemplo, las soluciones a la ecuación de Laplace, que esta la vamos a aplicar dentro de lo que es el electromagnetismo, ¿no? Entonces, porque como mencionaba, pues uno puede dedicar bastante tiempo por sí solo a cada uno de estos temas, ¿no? No sé si en este punto tengan dudas, preguntas, comentarios al respecto.
podemos realizarlos. Perdón, aquí había un compañero que pide que pide acceso. Vamos, vamos, dale clic. Ujú. Un comentario, Sí, gracias, Jesús. ¿qué tal? Oye, sí, ahorita una búsqueda rápida, aunque yo Sí, gracias. tampoco lo he usado, pero sí hay el teorema de Gauss o de la divergencia, Ah, y también hay el teorema de Stokes. dentro de matemática hay función para usar esto. Sí, Ah, qué interesante. fue una búsqueda que hice ahorita Breve, sí. y hay cosas ahí. No lo he usado, así que habría que... Me interesa en ese sentido. Yo tampoco, siempre termino uno por siempre usar, ahora sí que por cuestiones de tiempo, termina uno por usar lo que ya está funcionando, trabajando, ¿no? Pero sí voy a echar un vistazo, y lo que, bueno, si hay algo que se pueda incluir dentro de las diapositivas, lo cargo para las diapositivas y y bueno, comentarlo mañana, ¿no? A ver, para ver qué tan interesante o qué tan eficiente o qué tantos resultados nos puede dar en ese Sí, qué sentido. tan funcional. ¿Qué Sí. tan funcional? Sí, efectivamente. Sí. Ajá. Oye, y otra cosa, Sí, no sé si aprovecho para otro sí, claro que sí. comentario. ¿Sí? Cuando tratabas de transponer el gradiente, Ajá. me puse a revisar y lo que Sí. pasa es que el gradiente es un vector y por eso es que no se transpone. Entonces, para convertirlo en matriz, no basta con la función de matrix form, sino porque esa es una forma de presentación nada más, sino Claro. hay que poner el resultado del gradiente entre llaves. Entonces ya es un arreglo en dos dimensiones y ese arreglo en dos dimensiones sí ya es una matriz y entonces sí ya lo puede transponer. Y es interesante ver incluso esa operación de transposición porque queda muy claro cómo la estructura no solamente cambia en términos de visuales, digamos, sino en términos también de su contenido, ¿no? Operacionales, ¿no? En términos operacionales. Así es. Entonces, esa parte creo que es interesante revisarla y bastaría con poner el resultado del gradiente entre llaves. ¿Sí? Ah, ok. Aquí, es decir, aquí en este grad, Ya son los paréntesis esos. los curly, ¿no? Sí, Aquí. ajá, sí, Ah, qué detalle tan interesante. Listo. ajá. Y aquí, bueno, aquí me lo muestra ya. En matrix form me lo pone de esa manera. No le pone las comitas, creo, ¿no? Porque, pero bueno, o sea, se entiende como que el espacio, por ejemplo, aquí acaba el primer componente, acaba en el seno de X. Aquí se entiende que hay un espacio dentro de la parte y aquí Sí, entonces en principio, oh, ok, aquí, pero aquí no me lo, ah, pero es que le quiero transponer, aquí vamos a quitarle y vamos a ponerle el curly, perdón, el paréntesis curvado. Y me sí. está diciendo que estoy poniendo algo de más, ¿no? Y bueno, en este caso, pues ya o sea, el que es original como grad lo saca como columna, ¿no? Y, Así es. y Sí. ya cuando lo podemos transponer y listo. Ah, ok. Sí, entonces, sí, no, todo este tipo de detalles, a final de cuentas, pues no, bueno, aunque suenan así un poco triviales, cuando uno escribe, por ejemplo, ya un programa un poco más completo en el cual de alguna manera voy a requerir algo del gradiente, si uno no tiene en cuenta que como tal no lo está viendo como una lista, entonces, pues a lo mejor en algún punto saca un error el algoritmo que uno introduce, ¿no? Y una cosa que Ujú, me pareció interesante de este ejercicio es que ujú, si, por ejemplo, tú creas una matriz de 2 por 3, digamos, ujú. y la dejas como lista y la transformas, la transpones como lista, me parece que es muy claro cómo efectivamente una es el dual del otro. Mm. Entonces, esa parte me parece muy interesante porque es muy visual, digamos, el resultado, ¿no? Ah, ok, sí. Es decir, por ejemplo, aquí tengo una matriz, me dijiste es 2 por De 2 3. por
por ejemplo, ¿no? 2 por 3. A ver, aquí vamos a ponerle A. O de 3 por 2 puede ser, como quieras. 3 por 2. Ok. Ujú. 3 por 2, ok. Aquí C, coma. Pero la D, ok, está bien. Ok, y vamos a poner X y Y. Ok, porque creo que la E me va a matar, listo, aquí tengo la, y ahora le ponemos transpose, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, voy a copiar la celda para no volver a escribir. Sí. Y ahí está, ¿no? El dual como mencionas, ¿no? Sí. Ahora queda en vez de 3 por 2, ahora queda 2 por 3, ¿no? Sí, pero ese resultado a mí me parece que es muy, así como que muy visual, Sí. justamente. Sí. Ajá. Sí. Bueno, ese era el comentario. Gracias. No, gracias, sí, sí. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok. Pues si no, gracias. Pues si no, por favor, no se les pase, en algún instante de la sesión, aquí en el recuadro o en el chat, poner su nombre para, posteriormente, capturarlo a mano en la lista y esa lista entregársela a la maestra Jacqueline. Y empecé a cargar los videos. Hay apenas un video el que subí. Se me pasó, sí tarda un poquito. El primero es de 500 megas, me parece. Eh, Tardó sí un poquito, como unos 30 minutos, yo creo, más o menos. Entonces, bueno, voy poco a poco subiéndolos. La intención es que al final del curso pues esté cargado totalmente todos los videos, a excepción del de la primera sesión que no grabamos, ¿no? Que no se grabó nada, ¿no? Bueno, que sí hubo sesión, pero no lo grabamos, ¿no? Fue la sugerencia hasta la segunda sesión, ¿no? Ok. Pero una pregunta nada más adicional. Sí. Basta con registrar una vez al día la asistencia, ¿verdad? Porque como lo... Sí, yo pienso que sí, en ese sentido, porque bueno, en ese sentido, si en algún punto, yo a la maestra de Kelly, le voy a entregar, creo que ella lo único que le interesa, o bueno, lo único que me pide, más bien, es